Buenas tardes y bienvenidos a una nueva conferencia en el ciclo Historias e Historiografías Conectadas de la Maestría en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Carlos Gálvez, soy el director de la maestría y hoy tengo el gusto de presentar al profesor Carlos Espinosa Fernández de Córdoba de la Universidad San Francisco de Quito, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de esa casa de estudios. El profesor Espinosa Fernández de Córdoba se interesa por la historia internacional moderna, la historia política y la historia global de los imperios coloniales. Su trabajo de investigación se ha centrado en la historia política de los países andinos, en especial de su país, el Ecuador. En los inicios de su carrera, investigó los rituales de legitimación de la monarquía española en el Perú y en el Ecuador coloniales y analizó cómo las ceremonias y las categorías políticas que la sustentaban moldearon las memorias y representaciones del pasado incaico durante los siglos XVII y XVIII. Producto de esta primera etapa es el fantástico libro Un Inca Barroco. Sostuvo el profesor Espinosa entonces que existía una política indígena orientada a recordar y restaurar la autoridad de la dinastía inca, la cual operaba dentro de una cultura política barroca. Estas reivindicaciones indígenas se expresaron así a través de retratos, pinturas, genealogías, dramas históricos y lenguajes políticos. En los últimos años, las investigaciones del profesor Espinosa han más bien migrado al siglo XIX y se han centrado en la relación entre religión y política en el Ecuador del siglo XIX, examinando cómo surgió y qué sustentó un republicanismo católico que alcanzó su máxima expresión a finales del siglo antepasado en el país del Ecuador. Allí se reformuló también el lenguaje político, la memoria, la arquitectura y los rituales en otro contexto y en otra cronología. Bienvenido, profesor Espinosa, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. Agradezco la invitación de la Maestría de Historia de la PUSP. Esta universidad ha sido por décadas un espacio en que se ha generado una rica y variada historiografía sobre los siglos que ahora estoy trabajando, siglos XVI y XVII. Es un honor dictar una conferencia en esta institución. Quisiera hoy hablar de los juicios de residencia en el siglo XVI en Quito, ciudad partido, como se decía en esa época, ubicado claramente en el virreinato del Perú, y cuyas historias, las del virreinato del Perú y las de Quito, son o eran en ese momento inexplicables. Como trato de hacer en todas mis investigaciones, en esta Politics, un juego político, los cuales se desenvolvieron en la arena de los de residencia y de la comunidad política urbana. Para explorar este concepto de política, me baso en estudios de casos sustentados en el archivo y centrados en Quito, pero que tienen conexiones con el espacio virreinal e imperial. En otras palabras, busca hacer una historia que combina el lenguaje político, instituciones coloniales en este caso, y la participación de múltiples sectores, incluyendo los indígenas y mujeres. Mi interés es sobre todo en lo que se podría denominar everyday political language, una especie de lenguaje político coloquial. Parte de los juicios de residencia, por lo menos en Sudamérica, que escrutinaban el desempeño del funcionario al concluir su gestión, se distribuye en tres corrientes. La historia del derecho tradicional, que resaltaba los orígenes medievales a las 7 de arraigo de la autoridad presidenciada, el juez de residencia y otros sujetos procesales. La fianza que presentaba el funcionario para asegurar su arraigo y cubrir las multas que podía incurrir. La fianza que presentaba el funcionario para asegurar su arraigo y cubrir las multas. Y los tiempos de juicio eran los temas de estilografía
tradicional del derecho en cuanto a los juicios de residencia. Hay también algunas referencias en la historiografía a la dimensión ritual de los juicios de residencia, referencias al pregón, por ejemplo, aunque se podría extender el análisis ritual a la acción asociada a la conducta de la pesquisa secreta, a la presentación de cargos por los denunciantes, a la presentación de testigos, a la prisión preventiva del residenciado, al dictamen de la sentencia. Es decir, hay toda una dimensión ritual en juego en estos juicios de residencia. Otra corriente es la que utiliza los juicios de residencia que abarcan cientos o miles de folios como la ventana para los sociales, especialmente el funcionamiento de los entramados. Estos entramados sin duda existían, sobre todo en el siglo XVII con Descalan, y formaban parte del arte de gobernar, como se planteó en un reciente seminario en esta institución académica en la que tuve el honor de participar. Todas estas corrientes son interesantes y arrojan luz sobre aspectos clave de los juicios de residencia en el siglo XVI en Quito. Yo quisiera en esta ponencia y en el artículo que seguirá combinar e ir más allá de estos enfoques para analizar tres disputas que se ventilaron en el contexto de tres juicios de residencia de mediados del siglo XVI en la ciudad de Quito, en el norte del Virreinato del Perú. Sobre todo quisiera analizar los juicios de residencia que me interesan como un procesamiento institucionalizado de disputas, unos politics en una comunidad política urbana dotada de algún grado de potestad para juzgar a sus autoridades del cumplimiento del buen gobierno. En otras palabras, estos juicios de residencia eran una suerte de arena de Early Modern Politics, en que se presentaban agravios y defendían privilegios, en que estaba en juego el honor de los sujetos del juicio, se respaldaban o cuestionaban actos de gobierno y se formulaban nociones de gobierno legítimo e ilegítimo, buen y mal gobierno en el lenguaje político de esa época. Todo esto involucra tomar en cuenta el marco legal de los juicios, su dimensión ritual, las tensiones sociales que se ventilaban en los mismos y el lenguaje político que se movilizaba, y también ver estas dimensiones en conjunto como la operación de un espacio político urbano. Por tanto, el juicio de residencia no se trataba solo de un mecanismo de escrutinio del desempeño del funcionario por sus superiores en el Consejo de Indias, sino un juzgamiento del funcionario por la comunidad política urbana, en que se ventilaban tensiones más amplias, que se condensaban, sin embargo, en el funcionario presidenciado, y en que la comunidad política ejercía la potestad de aprobar o no el desempeño de las autoridades y el grado de buen gobierno vigente. La noción de que las disputas del orden sociopolítico colonial eran una forma de política está presente en Sergio Cerulnikov, por ejemplo, cuando habla de una política contenciosa que abarca batallas legales y movilización masiva, en el caso de Alto Perú, que es el caso que más le interesa, a fines del siglo XVIII. Y más aún cuando se refiere en un libro reciente al derecho ejercido por las élites de Chuquisaca, ha de poner el intendente al inicio de la independencia. Recientemente, Jorge Cañizares y Adrian Masters, en un evento en Quito, en el libro de Masters, We the King, y en un libro por publicarse, han planteado la existencia en el orden colonial temprano de unos participatory politics basados en paperwork, papeleo, y lawfare, el uso del sistema legal en disputas, que mediante las peticiones escritas dirigidas al Consejo de Indias podían generar sendas transformaciones desde abajo y que luego se estabilizaron en un modus operandi de un orden monárquico estamental. Por ejemplo, atribuyen la caída de los encomenderos y la caída de la utopía teocrática de los franciscanos a las presiones desde abajo ejercidas mediante este papeleo, este paperwork. Los planteamientos de Cerulnikov y más aún de Cañizares y Masters proveen coordenadas imprescindibles para entender los juicios de residencia precisamente como un procesamiento institucionalizado de disputas políticas en que la comunidad política tiene la potestad de aprobar o no las autoridades y juzgar el grado de buen gobierno vigente. Planteo, sin embargo, algunas diferencias con estos autores, diferencias que se
aplican a mis estudios de caso, pero que posiblemente tengan implicaciones más amplias. Vis-a-vis Serulnikov, propongo que el escrutinio de las autoridades arraigado en una potestad para aprobar o no a las mismas no tuvo que esperar la radicalización del disenso en vísperas de la independencia. Ya se puede encontrar en el siglo XVI en comunidades políticas urbanas como Quito. Frente a Cañizares y Mastres, propongo que los politics en los juicios de residencia se sustentaban no solo en el paperwork que procesaba el remoto Consejo de Indias, sino que se trataba de unos politics situados en el contexto de la comunidad política urbana y que eran a la vez orales, rituales, escriturales, vinculados a los archivos, y que se articulaban con acción política fuera del marco de los juicios, como juntas improvisadas, confrontaciones verbales y físicas en la plaza de la ciudad. Además, es importante tener en cuenta los límites de los politics en el siglo XVI, por lo menos en los juicios de residencia que me conciernen. El juicio de residencia era una arena política trazada desde arriba por la corona, estaba controlada por el juez de residencia. Los denunciantes tendían a ser vecinos, mientras los indígenas figuraban más bien como testigos. La deliberación era amplia, pero enfocada en el personaje residenciado, y el juez de residencia tenía la última palabra. Y por tanto, no se generaban cambios estructurales a raíz de estos juicios, es decir, había unas reglas de juego en esta arena política. Como creo que tanto Serulnikov como Cañizares y Mastres estarían de acuerdo, los politics coloniales no constituían una esfera pública habermasiana. Los early modern o colonial politics no se sustentaban en imprenta o en nuevos espacios de sociabilidad privados. Cabe insistir, además, que tampoco eran horizontales, sino fuertemente jerarquizados en cuanto al derecho a tener voz, a quien definía la arena y los cambios que se podían efectuar desde esa arena. En esta ponencia me voy a centrar en 3 disputas políticas que se procesaron en el marco de juicios de residencia. La disputa entre el maestro de escuela Juan Griego y sus testigos aliados frente al poderoso teniente de corregidor y encomendero Francisco Ruiz, 1559-1565, en torno a la aplicación de las reformatorias nuevas leyes, la disputa entre Juan Griego y sus testigos aliados y el corregidor Juan Salazar de Villasante sobre la debida amplitud de participación en los juicios de residencia y el buen gobierno como ejercicio de la justicia. Y finalmente las acusaciones vertidas por decenas de sujetos al primer presidente de la Real Audiencia de Quito, Hernando de Santillán, por haberse comportado bajo un esquema de amigo-enemigo, literalmente, y haber generado discordia en la comunidad, 1568 a 1570. Aquí vemos un croquis de Quito. Solo quisiera señalar que en esa época las casas de la Real Audiencia de Quito no estaban ubicadas en la Plaza Mayor, sino hacia la derecha. Y quisiera mencionar también que una de las acusaciones a Salazar de Villasante es que estableció dos reducciones en 1563, una hacia el sur de la ciudad y otra hacia el norte de la ciudad. Estas reducciones se establecieron pocos años después de que Polo Dondegardo estableció reducciones en Cusco, y al igual que en Cusco rápidamente se convirtieron en parroquias. Y vamos a ver por qué eso generó controversia. En las disputas que me conciernen se presentaban agravios y defendían derechos, y también estaba en juego el honor de hombres y mujeres. Se criticaban o legitimaban actos de gobierno y también se formulaban nociones de buen gobierno como la conservación de los naturales, un gobierno basado en impartir justicia, en que el monarca era el árbitro de derechos, incluyendo distintos tipos de propiedad, y los imperativos de asegurar la concordia y ejercer la prudencia, e inversamente se criticaba el mal gobierno, como la tiranía, la indolencia de la autoridad, la generación de discordia, la imprudencia y la destrucción de los naturales. Antes de pasar a los estudios de caso, quisiera mencionar la historiografía específica sobre estos 3 casos
ya que son un reflejo relevante de los intereses historiográficos de distintas épocas. El juicio de residencia de Hernando Santillán fue tratado brevemente por José María Vargas, historiador dominico ecuatoriano, en 1963. Para este historiador hispanista, Santillán, como primer presidente de la Real Audiencia de Quito, fue el fundador de la nacionalidad ecuatoriana, construida supuestamente sobre la base de la jurisdicción y límites territoriales de la Real Audiencia de Quito. Vargas se apoyó a su vez en la colección Vacas Galindo, una transcripción masiva de documentación sobre los orígenes de la Audiencia de Quito, realizada en el Archivo de Indias en la década de 1890 por el dominico Vacas Galindo por encargo del Estado ecuatoriano. Colección orientada claramente a sustentar la tesis ecuatoriana en el litigio territorial con Perú. El juicio de residencia de informaciones adicionales referentes a los abusos de Francisco Ruiz que se acumularon en el juicio de residencia de Salazar de Viasante fueron transcritas por el etnohistoriador Cristóbal Landázuri en los años 1980. Landázuri escribió un prólogo que se centró en las formas de explotación colonial presentes en el caso, prólogo acompañado de un denso estudio de Frank Salomon y Sue Osborne sobre la composición étnica de los indígenas en las encomiendas de Ruiz, basado en la antroponimia quechua y pre-quechua, los intereses de la etnohistoria de esa época. Finalmente, el juicio de residencia de Salazar de Viasante no había sido analizado hasta que yo, en un artículo coautoriado con Mireya Salgado, lo utilicé para sondear las reducciones urbanas parecidas a las de Polo Dondegardo en Cusco, realizadas por Salazar de Viasante en 1563-1564, como parte de una investigación que hicimos sobre cómo se formaron los barrios periféricos, los arrabales de Quito, en el contexto colonial. Entonces, estos han sido los usos que se ha dado a la documentación sobre los juicios de residencia y las transcripciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Brevemente, en cuanto a las fuentes para esta ponencia, me baso en las transcripciones de Vacas Galindo y la de Cristóbal Landázuri, y en la documentación original de los juicios de residencia de Salazar de Viasante y Santillán, en el Archivo de Indias, mayormente en el Fondo Justicia. Empecemos con la disputa entre Juan Griego y el poderoso encomendero y lugarteniente corregidor Francisco Ruiz entre 1559 y 1566 aproximadamente. Juan Griego era una suerte erudito popular, un maestro de escuela probablemente de origen chipriota, mientras Francisco Ruiz fue uno de los primeros encomenderos de Quito y ocupó varios cargos en el cabildo y los de corregidor y teniente de corregidor. Tan erudito era el maestro de escuela Juan Griego que en uno de sus escritos presentados en el contexto de los juicios de residencia, uno de los escritos fue negado porque estaba lleno de latinajos y citas a las Santas Escrituras. Se le instó a presentar un escrito en castellano, alusión también a su origen foráneo. Esta disputa entre Juan Griego y Ruiz se ventiló en el juicio de residencia a Francisco Ruiz, a cargo del corregidor Juan Salazar de Viasante, en varias informaciones ad hoc y de manera más prolija en el juicio de residencia a Juan Salazar de Viasante. Abarcaba memoriales presentados ante las autoridades, incorporados al archivo del juicio, testigos orales cuyos testimonios eran directos o mediante traductores, y que se transcribían, extensas visitas anteriores e incluso memoriales basados en quipus coloniales, cuya información también era transcrita. Las acusaciones a Ruiz por parte de Juan Griego figuraban también en el juicio de residencia a Salazar de Viasante, porque éste supuestamente había hecho caso omiso de la información presentada por Juan Griego en contra de Francisco Ruiz, por lo que esta información fue acumulada en el juicio de residencia a Salazar de Viasante. Juan de Salazar de Viasante, cabe aclarar, fue oidor en la audiencia de Lima y luego fue nombrado como corregidor o gobernador de Quito por el virrey Conde de Nieva en 1563. Los numerosos capítulos puestos por Juan Griego en la pesquisa secreta del juicio de residencia a Francisco Ruiz y luego acumulados y ampliados en el juicio de residencia de Salazar de Viasante giraban en torno a la aplicación local de las nuevas leyes.
La disputa, en otras palabras, arrancó a partir de 1551, cuando la Gasca estableció nuevas tasas, supuestamente más moderadas, y buscó eliminar el servicio personal y la residencia de los encomenderos en las encomiendas. Juan Griego era, en otras palabras, un impulsor local de las nuevas leyes y movilizó a testigos cacicales para promover su cumplimiento. No hay referencias en las múltiples informaciones a una animosidad personal de Juan Griego contra Ruiz, originada en otra causa que no fuera la aplicación de las nuevas leyes. Es decir, Juan Griego actuaba de acuerdo a lo que consideraba el buen gobierno que debían ejercer las autoridades, en este caso la conservación de los naturales. Francisco Ruiz, de acuerdo a Juan Griego, estaba promoviendo a través de sus exigencias tributarias y negocios turbios que los caciques tiranizaran a los indios, la tiranía siendo el epítome del mal gobierno asociada a los tiranos pizarristas que habían gobernado al margen de la legitimidad. Juan Griego acusaba a Francisco Ruiz específicamente de obligar a los indígenas de sus encomiendas cercanas a Quito a hacer ropa de la tierra, mantas, camisetas de cumbe y yigyas, con un valor monetario Son las 7 de la tarde. superior a la tasa establecida. Las mujeres indígenas eran las que se encargaban de hilar estas prendas. Esto era un caso de contrataciones o granjerías prohibidas por las nuevas leyes y una violación de la tasa establecida en el contexto de las nuevas leyes. Adicionalmente, Juan Griego acusaba a Francisco Ruiz de obligar a los indígenas de sus encomiendas a construir tiendas en la plaza principal de Quito y unas casas señoriales de cal y teja en el territorio de las encomiendas. Esto último era un caso de servicio personal que las nuevas leyes buscaban convertir en trabajo pagado y voluntario, sumado a un caso de residencia en las encomiendas que la corona intentaba prohibir para evitar que las encomiendas fueran jurisdiccionales. Si bien Juan Griego se refería al comportamiento de Ruiz como encomendero en el contexto de las nuevas leyes, apuntaba también a un abuso de autoridad porque Ruiz se valía de sus sucesivos cargos para viabilizar estos abusos. Ha tenido contrataciones siendo justicia, era la acusación de Juan Griego. Juan Griego no solo ejercía el derecho previsto en los juicios de residencia para fiscalizar a una autoridad por agravios en su contra o abusos de autoridad en general, sino que se valió del derecho a movilizar testigos para este fin. Con la presentación de testigos se ampliaba el círculo de participantes en esta disputa política a favor y en contra de la causa de Ruiz. De hecho, Ruiz utilizó su derecho previsto a la defensa y también convocó a caciques que validaran su comportamiento. Juan Griego convocó los testimonios ante escribano público de caciques, principales e indígenas mercaderes. El cacique Sangolquí, cerca de Quito, por ejemplo, ratificó de manera extensa las acusaciones planteadas por Juan Griego en contra de Ruiz. Luis Eluminata, principal de Chillo, hizo lo mismo. Don Juan y don Amador de Amaguaña corroboraron los agravios provocados por Ruiz. En un escrito, Juan Griego afirmó contar con 4 testigos indios y 30 españoles prestos a declarar. Luego declararon otros testigos adicionales. Uno de los testigos españoles a favor de Ruiz, a su vez, atacó la credibilidad de Juan Griego. Las acusaciones ad hominem estaban al orden del día en un juicio en que se juzgaba no solo las políticas vigentes, sino la virtud de las personas. Lo calificó de revoltoso y fascineroso, y como hombre tan apartado de los reinos y servicios de su majestad, pues es de tierras tan remotas que casi confinan con las del turco, en referencia a su origen griego. Esta era una forma de convertir a Juan Griego en un otro y descalificar su participación en el juicio. ¿Qué impacto tuvieron las denuncias de Juan Griego a Francisco Ruiz? No fueron motivos de una sentencia o castigo a Ruiz, a pesar de los cientos de folios que generaron. Quizás porque a Salazar de Villasante no le interesó juzgarlas y porque finalmente el juicio de residencia de Salazar de Villasante se centró en las acusaciones directas a Salazar de Villasante y no en las acusaciones en contra de Ruiz que se acumularon en el juicio de residencia de Salazar de Villasante. La aplicación de las nuevas leyes en Quito, en otras palabras, no dependió
de las denuncias de ese vecino de bajo estatus que era Juan Griego, las nuevas leyes se implementaron por la revuelta del encomendero Rodrigo Salazar en Quito años antes, en contra de los pizarristas, provocada a su vez por la llegada de la Gasca a las costas de la gobernación de Quito. Es decir, fue el resultado de la afirmación de la autoridad real y la violencia colectiva. Me refiero entonces a los límites de los politics vinculados a la arena de los juicios de residencia. Asimismo, las denuncias de Juan Griego a Francisco Ruiz no alteraron el equilibrio de poder de la ciudad y su partido. Los encomenderos y los franciscanos encargados de la mayor parte de las doctrinas se mantuvieron como poderes fácticos, aunque ya no jurisdiccionales, y en un esquema de relativa afirmación de poder real y de los obispos. Ahora pasemos al juicio de residencia de Juan de Salazar de Villasante, quien había fungido como oidor en Lima antes de ser nombrado como corregidor de Quito por el cuestionado conde de Nieva en 1563. Villasante sirvió como corregidor en 1563-1564 y luego no pudo asumir su nombramiento como oidor en la recientemente fundada Audiencia de Quito, precisamente por su juicio de residencia ante Hernando de Santillán. El juicio a Salazar de Villasante se desenvolvió hasta cierto punto bajo la sombra de la implementación de las nuevas leyes. El servicio personal, las tasas y la distribución de encomiendas estaban presentes en las acusaciones. Pero a Villasante se le acusaba tanto de la aplicación severa como de la no aplicación del paquete de las nuevas leyes. También se le acusaba de obviar la administración de justicia, función primordial del corregidor y del buen gobierno. Pero la médula del juicio de residencia a Salazar de Villasante fue el rol de Juan Griego, quien aparece nuevamente como denunciante y que se presenta como portador de la voz del pueblo explícitamente, con claro derecho a juzgar el desempeño de la autoridad y el buen gobierno ejercido por las autoridades. Entre las múltiples denuncias de Juan Griego y otros a Villasante, hubo pocas referencias al enriquecimiento personal. La más dramática era que en los juegos de naipes, los poderosos contertulios de Villasante, sobre todo varios encomenderos, le dejaban ganar y estos pagaban las apuestas con objetos valiosos, como una cruz de esmeraldas entregada por el prominente encomendero Diego Sandoval. Villasante intentó darle la vuelta a su participación frecuente en juegos de naipes y bolos. Según Villasante, el buen gobierno requería prudencia, que exigía afabilidad y conversabilidad frente a los gobernados para evitar que los malos ánimos se alineen en contra. Más que el rigor de la justicia, había que congraciarse con los gobernados y esto se lograba a través del juego, lo que podríamos llamar una especie de everyday maquiavelismo. Ya en este juicio también irrumpió la acusación de la afición y la enemistad como generadores de injusticia y discordia. Según el Cabildo de Quito, Villasante no es persona que deba tener un cargo de justicia por estar con unos muy aliado y aficionado y con otros enemistado, por lo cual ha procurado quedar por oidor en esta audiencia para satisfacer a unos y aprovecharse de otros. Esta acusación aludía adicionalmente a que Salazar de Villasante quería perpetuarse en el poder, convirtiéndose en un tirano, usurpador de la autoridad real. Como veremos, esta acusación era un tanto inexacta. A Salazar de Villasante se le acusó de atentar contra la conservación de los naturales, más allá de las nuevas leyes. Se denunció que había obligado a muchos indígenas a salir de la traza o dejar pueblos previamente ordenados por Gil Ramírez Dávalos y concentrarse en dos reducciones a ambos lados de la ciudad, norte y sur. El desarraigo y la construcción rápida de estos dos pueblos había provocado, según los denunciantes, muchas muertes entre los indígenas. Salazar de Villasante se defendió alegando que se trataba de la política de reducciones promovida explícitamente por el conde de Nieva, que buscaba asegurar el monopolio español de la traza y reducir a los indígenas a pueblos al estilo español que permitieran la policía y la conversión. Entonces apuntan a diferentes normas para justificar las acusaciones y la defensa, por otro lado.
Lo que más llama la atención en el juicio de residencia de Villasante es la dimensión de política en la comunidad política urbana. El juicio fue impulsado desde un inicio por el maestro de escuela Juan Griego y respondía a la potestad pública de escrutar a la autoridad. Juan Griego puso no menos de 312 capítulos de acusaciones al muy magnífico señor Villasante. En un careo entre Juan Griego y Villasante, Juan Griego le dijo que todo lo que denunciaba era cierto y que todos los vecinos iban a secundar sus acusaciones. Proclamó a continuación que la voz del pueblo es la voz de Dios, una fórmula alusiva a la potestad de la comunidad para juzgar a las autoridades. Villasante respondió a esta consigna, respondió que esta consigna era una herejía. Parece ser una alusión acaso a la iglesia de todos los fieles protestantes. No obstante, Villasante tuvo que resignarse a que Juan Griego figure como parte en su juicio de residencia, lo que estaba previsto en el diseño institucional que se respetó. Salazar de Villasante, de su lado, apeló también a la voz del pueblo en otra arena, estas arenas interconectadas, algunas más fluidas, otras más institucionalizadas, de la política urbana en esa época. Convocó a un cabildo abierto de caciques, divididos por primera vez de forma dualista en los del norte y los del sur de Quito. Según un testigo en el juicio de residencia, esta junta de caciques pidió que Villasante se quedara como gobernador hasta sus últimos días. Esto insinuaba una usurpación de poder tipo pizarrista mediante una gobernación vitalista. En realidad, la petición cacical pedía explícitamente que Villasante pueda asumir el cargo de oidor de la Real Audiencia de Quito para el que fue nombrado, pero la alusión a la tiranía pizarrista era clara. Salazar de Villasante sí enfrentó consecuencias por su juicio de residencia. No pudo ocupar el cargo de oidor de la Audiencia de Quito y tuvo que regresar a España. Nunca más ocupó un cargo. Su salida tuvo un impacto, que fue ayudar a circunscribir el cargo de gobernador, reduciéndolo al de corregidor de un partido cada vez más reducido. El juicio de residencia a Hernando de Santillán, de su lado, exhibe claramente una lógica de la discordia y la tiranía, aparte de la potestad comunitaria antes mencionada. El juicio de residencia ya era rutinario para esa época, pero en el caso de Santillán respondía también a las múltiples denuncias que interpuso el influyente encomendero quiteño Diego Sandoval en el Consejo de Castilla en 1567, y respondía también a unas denuncias anteriores emanadas del Cabildo Eclesiástico de Quito sobre la intromisión en la jurisdicción del Cabildo Eclesiástico. Como saben, Santillán tuvo un cursus honorum distinguido que incluía haber sido oidor en la Audiencia de Lima en varias ocasiones y teniente gobernador en Chile, donde estableció la tasa de tributos, la tasa Santillán, y de tributos y servicios laborales indígenas. Y luego escribió una erudita relación sobre los razonables servicios laborales exigidos por los incas como supuestos modelos de buen gobierno. Como oidor en la Audiencia de Lima, lideró la campaña militar en contra del encomendero rebelde Hernández de Girón. Sin embargo, cuando llega a Quito como primer presidente de la Real Audiencia en 1564, ya había perdido su ímpetu reformista y erudito. Lo que atravesaba las acusaciones de mal gobierno, en el caso del juicio de residencia de Santillán, era, como dije, la mala administración de la justicia real en función de la amistad y la enemistad, impulsada por las pasiones y la correspondiente generación de discordia. El favoritismo extremo erosionaba, según los denunciantes, erosionaba la justicia porque impedía otorgar a cada quien lo que le corresponde, distorsionaba, en otras palabras, la asignación de cargos, el juzgamiento de delitos, la repartición de bienes públicos, el reconocimiento o desconocimiento del honor, el cobro de penas de cámara, la usurpación de facultades pertenecientes a otros funcionarios, entre otras modalidades de injusticia. Sobre todo estaba asociado a la lógica de amistad-enemistad, fomentaba la discordia en la comunidad.
Entre las denuncias iniciales de Sandoval a Santillán, con las que el juicio de residencia arranca, figuraban varias relacionadas con el honor masculino y femenino. Sandoval denunció que Santillán había tratado de putas a sus hijos, especialmente a Ana de Sandoval. Sandoval se quejaba que Santillán le había acusado a su hija Ana de Sandoval de haber traicionado a su esposo Juan de la Rea, un poderoso encomendero, al mantener una relación adúltera con el fiscal de la audiencia. Sandoval le pagó a Santillán en la misma moneda del honor, alegando que Santillán era un notorio sodomita. Una vez que se inició el juicio de residencia con la pesquisa secreta dirigida por el juez Gabriel de Loarte, oidor de Panamá en ese momento, el tema de la amistad, de la amistad y enemistad y la discordia se convirtieron en el eje principal. El juicio se dirigía también al oidor de la audiencia de Quito, Francisco de Rivas, que era irónicamente uno de los rivales y enemigos de Santillán, un doble juicio de residencia. La pregunta clave en el juicio, en el interrogatorio, era la número 2. Si han usado bien sus oficios y han sido imparciales, si han tenido afición o parcialidad o enemistad, y lo han mostrado en obras o palabras, causando murmuración y escándalo. Esta pregunta desencadenó una serie de acusaciones sobre cómo la enemistad entre Santillán y los oidores, Francisco de Rivas y García Valverde, había dividido a la ciudad en bandos o parcialidades, generando la discordia. El juez de residencia, Gabriel Loarte, definió a Santillán en el juicio: téngole por hombre tan apasionado y terrible. Diego Suárez, secretario de la audiencia, lo caracterizó como uno de los hombres más aficionados a sus amigos y más apasionados contra sus enemigos de todos cuantos jueces ha conocido este testigo en su vida. El cargo 52, por ejemplo, acusó a Santillán de repartir una parte del ejido de Añaquito al norte de la ciudad, amigos y paniaguados, en lugar de a pobladores pobres y conquistadores antiguos. Nuevamente el tema del favoritismo. En otro incidente ventilado en el juicio de residencia, Santillán sacó de la cárcel obispal en la que se había refugiado un clérigo que había hablado afrentosamente de Santillán. En ese momento Santillán se enfrentó con el provisor eclesiástico, a quien llamó un puto judío. Santillán amenazó con quemarlo y supuestamente ordenó a unos indios a recoger leña para hacerlo. Al denominar judío al provisor, el castigo inquisitorial de la hoguera se activaba en la imaginación, aunque finalmente fue solo un exceso verbal como tantos. Esto muestra las arenas más fluidas en las que se ventilaban unos politics de confrontación y que luego se volvían a invocar en los juicios de residencia. Tal era el nivel de antagonismo en la ciudad que Loarte tuvo que prohibir las palabras feas y deshonestas en el juicio de residencia por las diferencias y pasiones, con unos hablando a favor y otros en contra de los residenciados. Asimismo, Santillán exigió recusaciones múltiples de receptores de información porque eran enemigos capitales o porque estaban confederados con sus enemigos. El juicio de residencia era un espacio de facción, como también la política en general en la comunidad urbana. Las tensiones citadinas habían llegado a su límite poco antes del juicio de residencia, cuando el oidor rival, Francisco Rivas, le dijo a Gil Ramírez Dávalos, ex gobernador de Cusco y corregidor ex gobernador de Quito y ex corregidor de Cusco, que amoneste a Santillán. Santillán interpretó esto como un intento de devolverlo a España a la fuerza, por lo que Santillán convocó a una junta de la comunidad y se atrincheró en las casas de la audiencia, rodeado de una guardia personal de allegados y con el sello real, nuevamente esos espacios de confrontación. No toleraba que sus amigos hablaran mal de él, no toleraba que sus enemigos hablaran mal de él, por lo que estos se quejaron que nadie osaba reunirse por temor al presidente y que parecía tierra del rey y que era peor tiempo que cuando Pizarro la tenía tiranizada. Uno de los amigos de Santillán advirtió que Santillán continuaba como oidor o iban a rodar cabezas como bolas. Finalmente, Santillán concluyó que si los súbditos estaban descontentos con él
él estaba más descontento con ellos y advirtió que les iba a acontecer lo del Evangelio de San Lucas, citando en latín la frase de Cristo en contra de los judíos. Le odian y mandan una delegación, le odian a Cristo y mandan una delegación diciendo que no quieren que reine sobre nosotros. El tirano se había quedado solo tras haber provocado una discordia generalizada. Santillán tuvo que enfrentar una prisión preventiva mientras se desarrollaba el juicio y salió sentenciado en varias acusaciones, excepto las de sodomita y la de tirano. La de tirano era una exageración porque no buscaba realmente perpetuarse en el, como presidente de la audiencia. Pasó varios años sin cargos hasta que logró resucitar con el nombramiento de obispo de Charcas, cargo que no logró ocupar por su muerte súbita. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Espinosa, por esta profunda reflexión sobre el proceso del juicio de residencia a partir de estos ejemplos correspondientes a la audiencia de Quito. La verdad es que aquí, digamos, se abren muchas posibilidades para hacer trabajos comparativos y también para darle una mirada a casos que son más conocidos para el ámbito de la administración colonial peruana. Abro la posibilidad de preguntas o comentarios a la exposición del profesor Espinosa de parte de los asistentes. Sí, me ha parecido bien interesante esto que estás planteando a partir de la lectura de estos casos, ¿no? Un poco revisando la historiografía actual sobre el tema de esta política participativa, digamos, el tema urbano y el tema local, ¿no? Y la lectura además de la importancia de las residencias y también las visitas, ¿no? Que van de la mano en muchos sentidos. Me preguntaba si para estos casos, porque están como muy vinculados en realidad, ¿no? O sea, los actores, por lo menos en los dos primeros, parecen ser los mismos. Este Juan Griego aparece, y tú mencionaste en un momento que era un vecino de bajo estatus, pero para ser un vecino de bajo estatus está muy en la movida de las dinámicas políticas y poniendo en aprietos a estas otras autoridades que en teoría son más importantes. Entonces, no sé si has tenido la oportunidad de ver qué cosa hay detrás, ¿no? O sea, estas redes de las cuales este Juan Griego pertenece a una de ellas y este Francisco Ruiz a otra junto con Villasanto, claramente, ¿no? Entonces, porque está expresando lo que plantea Griego, en realidad no es él solo, sino es toda una red detrás que está generando una situación de conflicto en el escenario político quiteño, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, digamos, si tienes esa mirada de qué conflictos y qué intereses hay, ¿no? Porque parece todo esto como muy puro, ¿no? Las leyes nuevas, respetarlas, aplicarlas o no aplicarlas, pero hay intereses en ambos lados, incluyendo el caso de Juan Griego, ¿no? Y por otro lado, me preguntaba si, o sea, yo he trabajado este tema sobre los conceptos de autoridad y poder, ¿no? Y cómo de alguna manera estas residencias y visitas son instrumentos administrativos de la corona que justamente lo que están tratando de hacer es restablecer el orden, ¿no? Para que funcione el poder político. Pero claro, el poder político no solamente está representado en la figura del rey o sus autoridades, sino todos esos intereses locales. Entonces al final yo creo que estos casos nos hablan de un dinamismo muy grande en los espacios del Imperio Hispánico, en este caso Quito, en donde es importante ver qué cosas están sucediendo con los bandos que se están formando y cómo estas autoridades que llegan participan y se alinean con uno u otro bando, en donde no solamente están las autoridades civiles, digamos, sino también las autoridades religiosas. No sé, un poco... Sí, claramente en el caso de la riña entre Juan Griego y Francisco Ruiz está en juego la aplicación de las nuevas leyes que afecta a intereses, afecta a los negocios
los encomenderos, no solo de Francisco Ruiz, sino de otros a quienes se aluden. Y Juan Griego claramente moviliza a los caciques en contra de Francisco Ruiz y presumiblemente de otros encomenderos. Entonces, sí, claramente hay unas tensiones sociales que se están procesando en el juicio, pero que se condensan, como dije, en la figura del residenciado, Francisco Ruiz, en este caso. En el caso de Salazar de Villasante es más difícil encontrar el entramado de intereses. Por eso lo que resalto en su caso es esa participación popular a través de Juan Griego y su referencia explícita a la voz del pueblo como la voz de Dios. Ahora, Juan Griego me parece que no estaba actuando con base a agravios propios, sino que estaba actuando, sí, como representante de facciones, pero también como portavoz de un interés general, para hablar como en términos rusonianos, que estaba pensando en el bien común y no solo en su propio bien. Y en el caso de Hernando Santillán, me parece que el juicio sugiere que sus acciones generaron una división de la comunidad en facciones. Claramente hay un lenguaje de facciones, las facciones como ilegítimas, que es un tema que va a surgir, que va a ser recurrente en la teoría política, incluso en la independencia y en la post-independencia. Entonces tienes razón. A veces se pueden discernir los intereses de las facciones. Otras veces es más difíciles. Y esta es la documentación principal para el siglo XVI. Tampoco es que para el siglo XVI hay tanta información como para el XVII y el XVIII. Entonces a veces sí puede resultar difícil identificar el entramado de intereses. ¿Ya has revisado información en Quito, protocolos notariales, donde aparezca? Es que eso es un tema en Quito, porque los protocolos notariales en Quito son tardíos, empiezan a partir de 1582. Entonces estas fuentes cobran una importancia especial, conjuntamente con las visitas y memoriales. Y se generaban muchísimas informaciones ad hoc y que yo sepa, muchas de esas informaciones no las tenemos. ¿Algún otro comentario? Sí. Muchas de esas cartas que se firman, esos juicios, conocen el Perú en la administración pública actual, digamos, muchas veces gente firma, pero en verdad hay gente detrás y simplemente no los hacen firmar denuncias, ¿no? Eso puede ocurrir. Bueno, en el caso de Juan Griego no, porque presenta cientos de capítulos entre los dos juicios de residencia. Primero en contra de... Actualmente hay gente que me presenta cientos de cartas. Sí, bueno, no hay evidencia de que es un testaferro, que es un denunciante testaferro. Y más bien es una persona conflictiva que busca convertirse en portador de esa voz popular, de ese derecho popular a juzgar a las autoridades y juzgar el buen gobierno. Lo que es interesante es que aparece como una especie de voz de estos sectores, no sé si populares, pero de la población nativa, ¿no? De indígenas, de curacas. Sí. Y eso es lo que le da, creo que, el elemento muy particular, ¿no? O sea, porque estamos hablando además de juicios de residencia, de visitas a las máximas autoridades en Quito. O sea,
y eso que participen tan activamente, y a mí me ha sorprendido muchísimo que estén estos dos, digamos, juicios de residencia en una línea que digamos, es coherente con el caso anterior, o sea, y eso quizás podía, digamos, no considerarse que se trata de un testaferro, digamos, sino que tiene un comportamiento coherente, digamos, en ambos procesos, ¿no? Pero eso me refiere al final el tema de esta población indígena, de estos curacas, que encuentran en o sea, a mí me ha sorprendido este vecino de bajo estatus que dices tú, que creo que habría que mirarlo un poco más, porque creo que pueden haber cosas que sorprendan sobre este personaje, ¿no? Era de bajo estatus, estuvo en Cusco y Pueblo donde Gardo le castigó, tenía una amenaza permanente de destierro por ser extranjero. Entonces definitivamente era un personaje, un vecino de bajo estatus. Se convierte en portavoz de los caciques. Presumiblemente esa voz popular también incluía a vecinos a otros vecinos de bajo estatus. Hay cierta consistencia en sus acusaciones en el juicio a Francisco Ruiz. En el juicio de Salazar de Viasante, su preocupación es sobre todo el ejercicio de la justicia, porque a veces critica la aplicación muy severa de las nuevas leyes y otras veces la falta de aplicación. Pero sí, es una especie de everyman renacentista, del sujeto democrático emergente. En ese sentido es interesante. Y que utiliza esa fórmula explícita de la voz del pueblo es la voz de Dios, y que Viasante califique eso como una herejía. Sugiere que hay unas tensiones en torno a una comunidad participativa versus unas jerarquías más rigurosas. No me quedó muy claro en un momento lo mencionaste, esta relación entre estos casos y las reducciones indígenas que aparecieron justamente en este contexto, que si mal no me acuerdo son San Blas y San Sebastián, como paratito. Pero, o sea, ¿dónde entra esto en estos casos o en estos juicios? La segunda es, ¿cómo separas el derecho per se de las subjetividades y toda la carga de intereses que existen atrás de estos juicios de residencia? Porque parece que hay un límite bien puntual que separa el derecho efectivo o real que se ejerce en estos casos y todo lo que hay atrás del mismo juicio como tal. Y una pregunta metodológica que me la ganó con el tema de las fuentes, pero no sé si aparte no solo los protocolos, sino también si hay causas criminales que estén más o menos vinculadas a estos casos, porque siempre hay conflictos y siempre hay enfrentamientos y se agarran a patadas por estos juicios, pero si es que aparecen en algún momento en los archivos este tipo de casos que puedan complementar justamente el nivel de confrontación de esos juicios de residencia. A ver, la documentación de los juicios es en sí misma muy rica y recoge confrontaciones de todo tipo en que están presentes los sujetos procesales de un bando o del otro. En cuanto a las reducciones, la acusación es que tiene que ver con la destrucción de los naturales, esa consigna lascasiana que la monarquía la hace suya. Entonces la acusación en cuanto a las reducciones era que muchos indígenas habían muerto en la creación de las reducciones. Pero Viasante puede invocar la norma de que él tenía la responsabilidad de reducir a esas poblaciones para propósitos de control político, policía y de conversión. Las reducciones rápidamente se transforman en unas parroquias más amorfas. Y eso es intencional, porque y como menciona Viasante, las reducciones implicaban la posesión de tierras por parte del pueblo reducido e implicaban autoridades propias, y no solo alcaldes, sino un cabildo. Entonces, al convertirlas en parroquias, pocos años después,
se circunscribe el acceso a recursos y el poder de esas comunidades próximas a Quito, que se convierten en los barrios periféricos, los arrabales, que hay creo que en todas, con uno u otro nombre en todas las ciudades andinas. Sí. Quería preguntar hasta qué punto un poco lo que estaba comentando el profesor Costa y Carlos tenía que ver, o sea, estos argumentos, por ejemplo, acerca de usted mencionaba que unos argumentos de Freud griego tenían que ver con esa idea de lo de la tiranía, la idea ahora de la voz del pueblo, la voz de Dios. ¿Cómo se relacionan esos argumentos con una suerte de lenguaje del republicanismo en estas comunidades políticas del siglo XVI? Creo que ese es definitivamente, ese es un tema. La comunidad urbana es explícitamente una república, y eso apunta no solo al cabildo y a la posesión de bienes públicos como elegido, sino a una participación más amplia. Entonces sí, sería un republicanismo, creo que no clásico, pero propio del siglo XVI en España y en las colonias. Tienes razón, eso hay que indagar más, pero está presente el bien público, la participación, pensar en el bien público, por ejemplo, y no en el interés propio, porque eso es parte de la retórica de Juan Griego, por ejemplo, que es parecido al republicanismo clásico, pero no creo que sea exactamente lo mismo, ¿no? El republicanismo clásico que luego vuelve a principios de la independencia, como han señalado algunos autores, y luego es desplazado por el liberalismo decimonónico. Carlos, yo tengo un comentario pregunta. Me ha fascinado la aparición y el manejo de esta terminología política tan compleja y tan rica en un contexto tan temprano, ¿no? Porque digamos, en momentos posteriores, la segunda mitad del 16 o el 17, es como una cultura jurídica y letrada que es muy normal que exista, sobre todo entre los funcionarios. Estos son funcionarios muy tempranos y sin embargo tienen un manejo. Me fascinó particularmente la definición que dio uno de los residenciados sobre la prudencia, ¿no? De una manera, podríamos decir, bastante personal. Bueno, en verdad no está faltando la verdad, es decir, la prudencia gruesamente definida en el siglo XVI era sabiduría, pero era una sabiduría aplicada, era una sabiduría práctica. Y aplicar la sabiduría es efectivamente satisfacer a unos y satisfacer a otros, ¿no? Esto lo he visto más adelante en otro juicio de residencia ya de la segunda mitad del 17, en la que efectivamente quienes defienden al residenciado están en todo momento defendiéndole sobre la base de su buen uso de la prudencia y cómo ese buen uso de la prudencia lo convierte en un padre de la República, ¿no? Y esa constante defensa lo libra al final, creo yo, de las acusaciones mayores, en el sentido que lo pone, digamos, en una luz muy positiva ante la corona. Entonces, no sé si has pensado eventualmente rastrear un poco el origen de estos términos en el vocabulario que se encuentra en estos juicios, digamos. ¿Qué les es más familiar? ¿Les es más familiar Maquiavelo? ¿Les es más familiar lo Tácito? ¿Les es más familiar qué autores, qué lectura tienen que los lleva a manejar esa terminología? No hay referencias claras a autores, es un lenguaje que les nace fácilmente y que utilizan de manera muy fluida. Yo creo que es una cultura
política que sí tiene que ver con la, digamos, con la alta cultura, pero que está presente no solo en funcionarios, sino también en sujetos del pueblo, como Juan Griego. Y el tema de la prudencia, sí, es interesante porque no es solo la experiencia, sino que hay cierta moralidad. Se puede suavizar el rigor de la justicia en nombre de la conservación del poder y de la comunidad. Entonces sí es una vertiente maquiavélica. Yo creo que es un maquiavelismo popular que ya estaba vigente y que tiene alguna relación con Maquiavelo, pero no es fruto de lecturas directas. No hay referencias, por ejemplo, a Vitoria bueno, Suárez es posterior, a la escuela de Salamanca, pero la soberanía popular de alguna manera sí está presente, sí, sí, como la comunidad como locus de autoridad. Temprano también este concepto de la autoridad del rey, el poder del rey, de toda la estructura, digamos, de instituciones y autoridades está tomando forma. Y yo creo que ahí la comunidad cívica, digamos, tiene más espacio y está peleando esos espacios. Exacto, sí. Probablemente, ¿no? Es un contrapeso. Sí. Y justo pensaba, ¿aparece el cabildo en algún momento? Digamos, porque el cabildo es un actor importantísimo, ¿no? Y hay una tradición, además, que viene desde España, el tema de los fueros y qué sé yo. Y no sé, en el caso de Lima, por ejemplo, yo trabajo virreyes en el siglo XVI y aparece el cabildo como un actor de confrontación constante con los virreyes. O sea, constantemente hay ese choque, ¿no? Y justamente representan un poco lo que tú estás planteando, ¿no? Entonces, esta comunidad cívica local enfrentando la autoridad y el poder del rey. En este caso, ¿aparece el cabildo en alguna de estas presidencias o miembro del cabildo? Hay referencias, algunas, la discordia en parte se produce por intromisión del residenciado en el cabildo. Pero hay otros espacios de confrontación, la plaza, confrontaciones directas y el mismo juicio de residencia, que no pasan directamente por el cabildo. Creo que el locus, la comunidad como el locus de autoridad era algo más amplio que el cabildo. Las juntas, por ejemplo, que apuntarían a una especie de cabildo abierto más que el cabildo de funcionarios. Pero sí, creo que la comunidad en ese momento podía funcionar como un contrapeso a una autoridad real que no está totalmente consolidada. Pero también la voz del pueblo le ayudaba a la corona a controlar las ambiciones de sus propios funcionarios. Entonces finalmente era funcional. El gran peligro es que se conviertan en tiranos. ¿Y quién estaba encargado de bloquear esa posibilidad? La comunidad. Claro, y el monarca también en esta función de equilibrar, ¿no? O sea, porque con las visitas y las residencias, lo que está haciendo el rey es restablecer el equilibrio. Exacto. Digamos. El rey es como una especie de árbitro de un partido, ¿no? Entonces, cuando hay estas disputas, viene el rey con estas medidas administrativas y la función, y es algo que ya se ha discutido mucho, la función de las visitas, por ejemplo, no es castigar. La función principal de la visita es restablecer el equilibrio. Y luego en algunos casos castigar, pero no es lo principal. Y ahí el éxito de las visitas, y por qué son tan importantes, porque restablecen un equilibrio, ¿no? Sí, de hecho el juicio a Francisco Ruiz intenta controlar a los encomenderos. En cambio, los otros juicios que mencioné tienden a presentar pesos y contrapesos frente a las propias autoridades reales. Y eso termina siendo funcional para la autoridad real porque evita que cobren demasiado
poder. Muchísimas gracias por tu participación, Carlos. Invito al público que escuche esta conferencia en línea que siga a Historia PUC, al programa de pregrado, a la maestría y al doctorado de la Pontificia Universidad Católica para nuevas actividades y futuros encuentros con académicos que nos visitan de los países de la región. Buenas noches.